Esta cortina que creamos a comienzo del año creo que fue tan acertada que cada semana es más real. Esta que dice menos ciencia y más fin del mundo que nunca. Esa no es una cortina, es un separador. Ay, perdón, quise decir separador. Yo soy un tipo de radio. O sea, ¿cómo me voy a equivocar? Un hombre de radio. Bueno, acá Nehuen me hace señas de que no os olvidéis de si tienen ganas, porque seguro que la están levantando en pala en esta época. ¿Quién no? Sobre todo nuestro público, que en su gran mayoría es del sector universitario. Qué mejor momento para suscribirte y bancarnos para que, por ejemplo, Nehuen pueda seguir siendo su trabajo número 1 y teniendo esa changuita ahí con, con gelatina. Sí. Pero bueno, nada. En parte tiene que ir a gelatina porque no le podemos pagar todo lo suficiente que se merece por este rato, ¿no? Estamos en tratativas en paritarias, le ofrecimos 0,2%. Así que ahí tienen el QR en pantalla. También ese QR lo lleva a una hermosa página web que creó nuestro amigo Maxi Romero, que se llama cienciadelfindelmundo.com.ar, en la cual ustedes pueden ingresar y leer un montón de artículos, que la mayoría, algunos son las fuerzas del sur, versión textual, que eso es otra cosa, es otra experiencia, así como algunas notas que ha hecho, por ejemplo, nuestra amiga Pula Álvarez desde Mar del Plata, y que yo ya lo dije, si alguien quiere mandar y pasa, bueno, el estrictísimo proceso de edición y jurados y... Hay revisión por pares. y todo eso puede que quizás la nota sea publicada después de piensen de acá a junio del año que viene, más o menos. Pero bueno, siempre están a tiempo. Y quiero destacar el buscador maravilloso de nuestra página web, el buscador de columnas, el diseño, todo está muy bien. Pero esa yo página. Quiero saber si hablamos de algo y pongo en el buscador y me aparece la columna. Es una maravilla que Spotify no hace tan bien. No, pues en Spotify tenés que poner el título de la columna, básicamente. Claro. Y si sabes de qué hablaba, qué sé yo, la página web te rumbea muy bien. Bien, dicho todo esto, vamos a dar paso a la segunda columna del día de la fecha con nuestra invitada Silvina González, trabajadora social, socióloga. Mientras lo decía me arrepentía de haberlo dicho, que ya nos visitó una vez y hoy nos visita por segunda vez para hablarnos. ¿De qué esta vez? Hoy vamos a hablar un poco sobre un estudio que realicé, que fue sobre el buen vivir, que realicé junto con otras colegas. Voy a dar merecido, pero como ya pasó en la vez anterior, yo soy especialista o vengo trabajando hace muchos años en el sector de la filantropía. Vas a tener que, porque hacer un recap, obviamente. No sabes la cantidad de gente nueva que pasa semana a semana. Y probablemente nadie recuerde, porque no estaban todavía, las cientos de personas que se han sumado desde ese momento, ¿qué es la filantropía? Bien. A ver, filantropía es este sector dentro de tantos de personas que trabajan, ¿no? Pero que trabajan para tratar de mejorar la vida de lesotres, de comunidades, de otras personas, de quien sea, y dedican su vida a eso sin buscar necesariamente lucro. Obviamente, igualmente, debemos recibir un salario. Y la idea un poco hoy es contar de dónde vienen esos ingresos, entender un poco más de cómo se financia y cómo se acompaña a las organizaciones que están realizando eso. Este estudio estuvo en ese marco, lo realicé junto con una consultora y un fondo que provee subvenciones a pequeños grupos y organizaciones, en este caso en México. O sea, estamos de lo que en general acá en la Argentina se nombra como movimientos o organizaciones sociales. Tal cual. ¿No? Tal cual. Pueden ser algunas otras cosas. Sí. Pero asociaciones civiles. Constituidos o no constituidos, digo, sí, si somos algunos, un grupo de personas. Es que justamente la idea de organización social asociación civil refiere a una figura jurídica. Tal cual. La organización social puede tenerla o no, y es secundario. De hecho, una asociación civil puede ser un armado, algo para la barguita.
y no hace falta que efectivamente cumpla un rol social o comunitario, ¿no? Sí, completamente, completamente. Y bueno, de hecho, el financiamiento para este tipo de organizaciones, tenemos como dos grandes mundos. Uno es el financiamiento de fondos públicos, que hoy por hoy en Argentina ya sabemos que está bastante venida a menos, no son los mejores o sea, años. Está asintótico en cero. Básicamente, sí. Y encima perseguido, ¿no? Pero también dentro del financiamiento público está el financiamiento de embajadas de otros países y de organismos internacionales, y después está el financiamiento privado, que puede ser con fondos como el que contaba y también con donaciones individuales. Hay un montón de organizaciones súper grandes que reciben tanto de personas individuales que trabajan de manera autónoma. Como ciencia del fin del mundo. Gracias a los cuantiosos aportes que ustedes hacen mes a mes. Exactamente. Así que continúen aportando. Entonces, dentro de este mundo privado, también tenemos un montón de fondos y otras organizaciones que les podemos llamar de segundo piso, que son las que están ahí tratando de acompañar a las organizaciones de base, a las que efectivamente trabajan con las personas o con las comunidades. Hablamos de comunidad, puede ser también el ambiente, puede ser también un barrio, puede ser, un montón de cosas. Y a partir de ahí empezamos a pensar, ok, ¿de qué manera yo selecciono a alguien? ¿De qué manera acompaño a otra organización? ¿Cuáles son los criterios de dónde surgen? Y ahí tenemos un mundo gigante de modelos para empezar a acompañar y financiar. Unos muy interesantes en los que he tenido la suerte de trabajar y trabajo actualmente son más flexibles, más participativos y tratan de reconocer lo que justamente esas organizaciones necesitan. Partir de la base y hacer un diseño desde las bases hacia quienes están aportando los fondos y no invertir la relación asimétrica de poder que hay, pero al menos tratar de manejarse y de ir como resquebrajándola al menos, o que no sea tan vertical y de una sola dirección. Claro, porque si no también lo que muchas veces termina ocurriendo es que primero hay una cuestión política de lo que llamamos paternalismo, ¿no? Como de ir y 100%. que venga el sector más poderoso y te diga, bueno, hace esto, ¿no? Y por otro lado también a veces intencionalmente existe los condicionantes. Nosotros hemos hablado alguna vez, por ejemplo, de cómo algunas fundaciones internacionales, a propósito también, meten guita en distintos lugares para como torcer o condicionar un poco las investigaciones o desarrollos territoriales en función de algunos intereses que ellos tienen, ¿no? Como una suerte de neocolonialismo 100%. desde el financiamiento. Es que así es como se marcan las grandes agendas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está en tema? Yo puedo hacer más acciones, si tengo plata, recibo plata porque estoy trabajando en algo que es de interés para otra persona. Entonces, así se va moviendo el mundo con causas que nos pueden ser más interesantes o pueden ser más afines a nosotros y otras que no necesariamente, pero funciona así. Entonces, bueno, hay modelos totalmente muy patriarcales, verticalistas, y que tienen un montón de características que no están buenas. También esos fondos pueden ser para proyectos en específico únicamente y otros más transversales para todo lo que la organización necesite. Y acá venía a contar básicamente un caso en particular que realizó un fondo feminista mexicano. Para mí siempre los feminismos vinieron a romper justamente todas estas estructuras y tratar de darnos un poco de esperanza, o al menos a mí me la dan. ¿Y qué hicieron? Empezamos a intentar, junto con ellos, a entender qué necesitaban las comunidades con las que trabajaban. Primero empezaron a hacer un estudio sobre diferentes modelos de... Perdón, ¿con qué sí. tipo de comunidades trabajaban? Empecemos por ahí. Eso era lo que tenían que entender. Ellas trabajan en México, entonces, ok, estamos hablando de comunidades que están situadas en Latinoamérica. Empezaron a entender dónde estaban distribuidas esas comunidades. Cuando hablamos de comunidades, hablamos de tipo un barrio o una... Organizaciones que trabajan en esos barrios, sí, pero que bien. igualmente están muy anidadas en su comunidad porque son muy, muy de base. Son organizaciones que no necesariamente, además, están registradas. Lo que habla de ciertas características de estructura, de tiempo de funcionamiento, o algunas como con una trayectoria larguísima, porque, no sé, se fundaron con el movimiento zapatista, Claro. y otras con estructuras más recientes, pero
casi todas teniendo características más o menos similares, de mínima son comunitarias. ¿Y son todas de ámbitos urbanos o también No, rurales? mayormente rurales. Ah, está bien. Y entonces ahí empieza la situación interesante. Ellas lo que primero hicieron es empezar a relevar modelos de acompañamiento que tenían que ver con organismos más internacionales, entender y poner en clave a estas organizaciones de base con estos modelos internacionales que venían de Naciones Unidas, que venían de Oxfam, que venían de grandes organizaciones, principalmente del norte global. Lo que hacía que este marco, que además se le puso puntaje, que tenía calificaciones, que armaba como unos grafiquitos y puntuaba las características de estas Lo que en organizaciones. educación llamamos rúbricas. Tal cual, tal cual. Entonces armaron una rúbrica en base a estos modelos que no le quedaba a las organizaciones, no les funcionaba. Es como, no sé si a ustedes les pasó, tal vez ustedes son un poco más profesionales, pero yo como docente alguna vez, cuando todavía no tenía un trabajo muy fijo, quise anotarme en alguna de esas páginas tipo LinkedIn, Zona Jobs. O sea, las no cuadrás, ¿entendés? No entran, la ficha no entra en los espacios, ¿entendés? No hay ninguna categoría que sea tipo profesor, docente, o sea, tipo que sos junior, senior, bueno, y todos esos nombres. Assistant. Sí, tal cual. Básicamente, podemos también hacer un ejemplo muy para las girls que estén escuchando. Digo, eras la hermanastra de Cenicienta y no te quedaba el zapatito, Claro. ¿no? Lo que sea, no cuadraba, no entraba en lo que las organizaciones hacían, no les funcionaba y además terminaba siendo muy limitado. De todos modos, algo interesante que si bien empezaron con esta búsqueda por ese camino, bueno, después se dieron cuenta de que no funcionaba y decidieron cambiarlo. Y ahí es que un empezamos. montón eso. Es un montón. Decidir cambiar algo y sacar y armar tu propio modelo para acompañar mejor, fue. Sí. Y además, obviamente, invirtiendo un montón de plata para ese proceso. Y ahí es que entramos con mis colegas, con mis compañeras, a hacer este estudio donde ellas nos dijeron, che, a mí me parece, obviamente no dijeron che porque son mexicanas, pero me parece que va por acá. Casi todas son rurales, muchas vienen de comunidades originarias, son aborígenes, entonces, ok, buen vivir, me suena que viene por acá. Y nosotras, ok, yo había leído algún texto en la facultad sobre el buen vivir, mis compañeras capaz que ni siquiera, y dijimos, bueno, empezamos, vamos a ver. Empezamos a leer, a encontrar, investigamos y entrevistamos a algunos referentes. Unos pinches referentes. Los pinches referentes, pero también había de todos lados, no solamente de México, como quizás algunos saben. En algunas constituciones de Latinoamérica, el buen vivir es parte, esto es una cosmovisión indígena, entonces es muy difícil armar algo parecido a un marco de análisis que sea basado en una cosmovisión, porque básicamente se define como una manera de vivir, de entender la vida, de entrar y hacer cosas. No es algo que pueda poner casilleros. Entonces empezamos de a poco a entender eso y a tener conversaciones constantes con este fondo. Y ahí, una vez que nosotras empezamos a entender más o menos de qué iba, fue que empezamos a contactar a las organizaciones. Todas estas organizaciones trabajaban con pueblos que de alguna manera se reivindicaban como pueblos originarios, digamos. Sí, tal cual. Bien. De hecho, muchas lo eran, con algunas tuvimos que tener intérpretes porque el español no era su idioma Mirá, de base. qué interesante. México tiene obviamente tiene una historia súper interesante con eso y una reivindicación también muy interesante actualmente, donde las identidades son más diversas y hay comunidades enteras que no hablan español, más allá Mirá. de que estén ahí. ¿Y qué hablan? ¿Nahuatl o otras lenguas también? Principalmente náhuatl, también mayat-tzotzil, si no me equivoco, y algunos otros. El Nahuatl me parece espectacular, o sea, tiene es dificilísimo. Además. Sí. De hecho, siempre me flashea muchísimo. Yo en la escuela, yo doy muchas materias, pero en segundo año uno de los temas que tengo es la conquista de América, ¿no? Y algo que los pibes siempre me preguntan es, che, pero ¿qué onda esto de cuando va Cortés y bueno, que se alía con algunos pueblos que los aztecas habían conquistado para conquistar? Bueno, hasta ahí todo tiene sentido, pero
¿cómo se comunicaban? Viste, porque está esta famosa historia de la Malinche, Ujú. pero ¿cómo carajo hizo alguien que nunca en su puta vida vio, o sea, tuvo contacto con un tipo de lenguaje como ese y viceversa, ni hablar de que unos tenían una lengua ágrafa y los otros no, o sea, me rompe la cabeza pensar cómo fue ese proceso de aprendizaje de las lenguas, que aparte fue muy veloz, porque ese proceso duró 2 años, eso significa que en un año más o menos tenían que estar pudiendo comunicarse. ¿Y cómo empezaron? ¿No? Bueno, nada, Sí. no tiene nada que ver, pero es algo que me flashea. No, 100%, 100%. En este caso no fue tan desafiante, No, obviamente, ahora es más fácil. pero sí fue un proceso bastante largo. De hecho, este estudio nos tomó 3 años, hicimos como 2 medidas en el tiempo. La idea era también aprender y entender de qué iba este modelo, y lo que empezamos a definir fue un marco de análisis que estaba muy lejos. Digo, nosotras muy cuadradas realmente, muy como, ok, voy a hacer cajitas, voy a hacer un cuadro de doble entrada, les voy a poner puntajes, voy a hacer variables, tipo, ¿no? Claro. Queriendo ahí meter todo en un tipo de conocimiento sumamente occidental, cartesiano, racionalista, etcétera, que no necesariamente cuadraba acá. Entonces, bueno, nos amigamos con esa idea y empezamos a hacer este marco que terminó teniendo una forma como medio de mandala, nosotros le decíamos, pero eran en realidad un círculo como con diferentes porciones de pizza con 5 grandes dimensiones. Y nos amigamos con la idea de que esto no iba a ser transversal además para cualquier organización o cualquier grupo comunitario que esté trabajando o que viva desde el buen vivir, que esté bien viviendo, sino que era para esta organización, que es una organización feminista. El buen vivir no necesariamente lo es, entonces era un enfoque de buen vivir feminista, y que partía de 2 preceptos centrales como la empatía y la reciprocidad. Y a partir de ahí definimos... Todas cosas muy cotidianas, Muy cotidianas en hoy en Argentina. Y hoy por hoy, la verdad, las tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y a partir de ahí empezamos a construir estas dimensiones que terminaron siendo... Las tengo acá y por eso las voy a leer. Son cuerpo, tierra y territorio, espiritualidad, organización comunitaria, cuidado colectivo y saberes colectivos. Y ustedes imaginarán lo difícil que puede llegar a ser para alguien que busca financiamiento, que le reconozcan sus, no sé, características espirituales. Qué tipo de cosas hace. Entonces fue un proceso súper interesante, no solamente para nosotras, que de repente nos estábamos encontrando con otra manera de hacer nuestro trabajo y de construir conocimiento, sino que también este fondo y sus financiadores a su vez estaban como en un constante aprendizaje, que obviamente se llevó súper bien y con un montón de flexibilidad, afortunadamente, pero también para las mismas organizaciones era como, ok, me estoy poniendo a pensar en cosas que son muy importantes para mí, pero que no tenía idea que podían llegar a tener este valor, que nadie me había preguntado anteriormente en esta clave. Entonces fue todo un proceso de aprendizaje súper interesante, tanto para ellas como para nosotras. Y lo rico también era, sí, encontrar un poco de esperanza en que, ok, las cosas no tienen que ser necesariamente igual siempre, sino que podemos construir desde otros lugares, podemos generar conocimiento desde otros lugares, reconociendo y haciendo parte a quien estoy interpelando, a quien estoy buscando. Y para darle un poco de cuerpo y textura, ¿te animás a contarnos el caso de una comunidad específica? O sea, ¿qué respuesta les dio como para Sí. poder graficarlo un poco? Sí, totalmente. A ver, había, no me acuerdo ahora, realmente este estudio lo terminamos el año pasado, no me acuerdo bien, no voy a decir los estados exactamente, pero todas estaban muy involucradas con su lugar. Me acuerdo mucho de estas entrevistas donde necesitamos finalmente traductoras, pero ellas trabajaban hacía muchos años con su comunidad, eran grupos bastante pequeños, no sé, serían de 20 personas, y buscaban también financiamiento en otras organizaciones. Digo, obviamente, ninguna organización de base idealmente tiene solo una fuente de financiamiento para subsistir. Entonces, normalmente tenían que hacer muchísimos esfuerzos para aplicar a algún otro fondo. Y ellas
básicamente trabajaban mucho de manera comunitaria, creaban hornos para sus comunidades, realizaban también huertas colectivas, acompañaban en los procesos productivos. Pero, ¿de qué lugar estamos hablando? No me acuerdo ahora el estado de México, pero en un poblado, en área rural de algún estado. Esto era del centro y sur de México. Me atrevería a decir Chiapas, pero no recuerdo la ciudad. Bueno, Chiapas. Pero en Chiapas, sí. Sí, definitivamente era en Chiapas. Donde están los zapatistas también, ¿no? Exacto. Muchas de las organizaciones, de hecho, eran de esa región. Otra que me sigo como con la cabeza explotada de esa entrevista, pero esta otra organización era de origen zapatista. Y con quien nosotras hablamos era la directora, por decirlo de alguna manera, en ese momento. Y esta mujer, sus padres habían militado toda su vida, o sea, eran activistas zapatistas desde hacía muchos años. Ella ya era bastante grande y no entendía el mundo de otra manera. O sea, para ella había empezado a trabajar ahí y a estar activamente en la organización desde los 13 años. Y esa organización además era un poco más madura, si podemos llamarlo de alguna manera, bastante horrible, pero igual, como tenían un montón de financiamiento, tenían una estructura muy grande, esta sí, a diferencia de la otra que eran de 20 personas, sería de, no sé, 200, 300 personas, ¿no? Funcionaban como cooperativa, tenían una parte de cooperativa, producían sus propios alimentos, también producían para vender, era, ¿no?, es otro tipo de estructura. Y le parecía súper interesante esto que estábamos haciendo, pero a la vez nos propuso un montón de preguntas, porque no solamente se trataba de, ok, sí, yo hago todas estas cosas, para mí todo esto es súper importante, pero se los tengo que estar haciendo a ustedes, y ustedes en, no sé, 2 entrevistas después de un año y medio se supone que van a conocer lo que hacemos, y tengo que estar adaptando todo lo que hago a otras variables, a otros análisis, porque ustedes me piden esto, y es más cercano quizás a lo que hago, pero yo no mido esto en mi trabajo, yo no sé, no lo estoy como sistematizando. Entonces eso también era súper interesante para pensar y reflexionar. Pero teníamos organizaciones, la verdad, súper variadas, algunas así chiquitas que solamente trabajaban como muy a nivel comunitario con, no sé, huertas, y de repente implementar hornos de leña, huertos hidropónicos o cuestiones similares. Otras como esta que eran de 300 personas y eran una cooperativa entera que producían a gran escala varias cosas. Y entonces, por ejemplo, ¿en qué puede, o si es que hay un caso concreto, o si es que está en desarrollo, en qué puede derivar después eso? O sea, ¿cómo se hace el seguimiento final de eso? Bueno, lo que nosotras propusimos es una serie de prácticas de aprendizaje, y lo que medimos son las prácticas, intentando que a partir de la identificación de ciertas prácticas de estas dimensiones que decíamos, cada dimensión tenía además subdimensiones, y armamos una serie de prácticas en base a lo que todas estas organizaciones realizaban. Y lo que hacemos es identificar cuál es la dimensión destacada, y la propuesta es que el fondo acompañe esa dimensión en particular. Con dimensión te referís a ponerle un Esto aspecto que hablábamos destacado. Antes de... Claro, como, no sé, si lo que más hace esta cooperativa, esta organización, tiene que ver con los saberes colectivos, porque sistematizan los aprendizajes, los transfiere. Había una que, por ejemplo, era una escuela popular feminista, y lo que hacía era dar capacitaciones a diferentes comunidades, y tenía más forma de red. Empezaron a tener diferentes lugares y diferentes escalas. Entonces, ok, sí, lo que ellas hacen tiene más que ver con el saber colectivo. No necesito estar midiendo espiritualidad en ellas, pero voy a tratar de acompañar en eso y medirlas a partir de eso. Entonces, si bien yo tengo una serie de dimensiones que voy a reportar a mis donantes y que yo voy a estar pidiendo, voy a estar haciendo foco en únicamente lo que esta organización se destaca, en lo que esta organización necesita también, porque no muevo ni propongo otro proyecto que el que ya están haciendo, claro, sino que reconozco su trabajo. Exacto. Un poco, incluso darle valor, y lamentablemente también, bueno, en mi experiencia,
es como por un lado darle valor a lo que hacen y por otro lado también a veces jugar un poco con las reglas del mercado, que lamentablemente hay que, o sea, del mercado y de la legalidad en la que se desarrolla. Por ejemplo, bueno, no sé, acá en la Argentina, si quieres hacer una cooperativa, tenés que entender cómo funciona el INAES, tenés que saber cómo funciona la contaduría, tenés que saber cómo funciona la FIP, tenés que saber cómo funciona el sistema bancario y tenés que jugar con eso. Es una mierda porque te limita, pero a la vez lo necesitas, a menos que hagamos como los zapatistas y hagamos un estado cuasi autónomo. Está difícil. Está difícil. Pero es como un ida y vuelta de cómo poner en valor eso, pero lamentablemente también tenés que jugar con lo otro, ¿no? Es como una tensión un poco a cambiarlo de adentro y también tratar de hacer de puente para ver si lo podés hacer jugar para el otro lado, esos financiamientos o esas herramientas burocráticas. Exacto. Que en muchos casos, si no hay alguien que se meta en el medio, funcionan de tapón. La realidad es esa. 100%. Una cooperativa que se arma en un barrio sin un financiamiento externo no puede ni pagar un contador. La realidad es esa. O sea, no puede pasar de esa instancia. O sea, es imposible. Sin un financiamiento que acá, por lo menos en general, hasta hace poco tenía que ser del Estado. Y ahora también es muy difícil para una organización social tener las herramientas y el conocimiento para justamente ir a buscar un financiamiento privado. El tema es que sin financiamiento tenés un límite muy bajo. O sea, vos tenés que ser muy hábil, porque hay conocimientos técnicos que es muy probable que no los tengas, porque son muy específicos. Sí, totalmente. No, incluso para pedir financiamiento muchas veces necesitas ese conocimiento Claro. ya de base. Entonces se genera como una suerte de círculo vicioso donde te vas poniendo más y más trabas por no poder acceder a justamente ese otro financiamiento. Y después te metés y rendir los otros Y rendir es otro. quilombos, y ahí entras en morosidad y bueno. Sí, las organizaciones más grandes también tienen más gimnasia 100%. en todo el proceso. Y Sí. ya pasaron por eso. O sea, las primeras veces es durísimo, me imagino. Y cuando ya pasaste varias veces, ya empezás a entender las claves. Yo estaba obsesionado con el que el INAES tenía que poner... El INAES, para quien no lo sepa, es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, o sea, el que se encarga de las cooperativas y asociaciones civiles. Contadores gratuitos para las cooperativas. Fin. Sin eso, todo lo demás ni me lo ofrezcas, porque no puedo rendir un balance. O sea, ¿ustedes saben lo que es llenar un libro de actas? No sé si alguna vez No. vos seguro lo hiciste. Sí, pero no por esto, no por mi contacto con la filantropía. Es lo peor que te puede pasar. Y digo, y es necesario para desarrollar una cooperativa que tal vez empezó como, ¿entendés? Como algo comunitario, tipo súper fuera de las instancias burocráticas. Es como muy loco eso, cómo te obligan a jugar en esos marcos, ¿no? Pero bueno. ¿Querés darnos una reflexión final? Además de que maten acá proponen prender fuego el Congreso. Sí, prender fuego el Congreso estaría bien. No sé. A mí esto me sirvió para pensarme desde otro lugar realmente, para pensar, aprendí un montón de esto que es el buen vivir, que para quien quiere interiorizarse es una cosmovisión sumamente interesante para tratar de estar bien ahora y no pensar en necesariamente mejorar y salir un poco de cierta lógica capitalista que funciona solamente para eso, de estar Y si hay un buen vivir, hay un mal vivir. completamente. Y si hay un mal vivir y un buen vivir, nosotros claramente estamos del lado del mal vivir. Sí. Hoy sí. Particularmente hoy. Hoy en Sí. particular totalmente. Pero nada, me parece interesante también traer este ejemplo porque sale un poco de estos modelos burocráticos solamente extractivistas, que eso también es algo que tienen mucho los fondos y el financiamiento, y trata de construir con quienes están haciendo, y qué sé yo. Si hay algo que podemos, bueno, hoy ni siquiera siento que eso no funcione, pero organizarnos a veces es la única manera y escucharnos y trabajar de manera colectiva. Y sí, no queda otra. hay que sostener y bueno, ya vendrá mejor momento. ¿Y qué canción elegiste para retirarnos? Elegí Igual no nos vamos porque queda otra columna, o sea, no se vayan. Lunes por la madrugada, porque nada, como recién decía, más allá de toda pena, siento que la vida es buena.